Ahora sí, vamos a empezar, vamos a hacer tefilá, vamos aquí, vamos a orar, ¿ok? Todo alabado a nuestro Elohim, un día más para escuchar su palabra. Todo alabado al Todopoderoso, amén. Aquí tratamos de esforzarnos lo mejor que se pueda. Espero que se escuche mejor, espero que se vea bien y nos gocemos, amén. Este tema es muy hermoso, como todos. Vamos a aprender todos, amén. Hagamos tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Beshem Yahshua HaMashiach. Todo alabá te damos por este momento. Gracias porque eres bueno y tu compasión es grande. Todo alabá porque tú nunca nos dejas, no nos abandonas. Tú has prometido y has cumplido, Abba, que no nos dejarías huérfanos porque nos has dado de tu Ruach HaKodesh, el Consolador. Bendito eres, Abba Kadosh. Beshem Yahshua HaMashiach, ministranos, háblanos, guíanos, dirígenos, ábrenos más el entendimiento para comprender tu bendita palabra, tu bendita Torah, y así ponerla por obra y enseñarla. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te damos toda la Abba Kadosh. Amén, beomén. Ahora vamos a empezar, antes vamos a decirle Shema Israel, amén, el gran mandamiento. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshem Gadol Yahshua Mashiach, amén, beomén. Aleluya. Todo alabado a nuestro Elohim. Yahweh es bueno. Vamos a empezar, amén. Mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor de nuestro Elohim Yahweh. Todo alabado al Todopoderoso que nos da el privilegio de poder estudiar, compartir su bendita palabra. Pues bueno, miren, vamos a empezar. Este tema tiene como título una respuesta a tu problema. Una respuesta a tu problema. Todos tenemos de una u otra forma problemas, dificultades, desde que nacemos en esta tierra y así hasta el día de hoy. Y todos buscamos solución a nuestros problemas de una u otra forma. Todos. Desde lo más sencillo, en la escuela, en el estudio, en el trabajo. Los niños inclusive que están jugando buscan una solución, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, siempre buscan una respuesta, van con papá, van con mamá, le preguntan. Todos buscamos una respuesta a un problema o a una pregunta o algo que tú y yo tengamos que hacer. Bueno, Elohim Yahweh, el Todopoderoso, ha dado al hombre una gran bendición. El hombre aquí está ciertamente en la tierra, pero Elohim Yahweh dejó su palabra. En su palabra, en su Torah, está lo más bueno, lo más puro, lo más limpio, lo más hermoso, lo que hace daño, lo que no hace daño, lo que debes de comer, lo que no debes de comer. Allí está cómo puedes sembrar, cómo puedes cosechar, cuándo es la lluvia temprana, la lluvia tardía. Los campesinos de allí pueden aprender mucho. De hecho, la Torá fue dada ciertamente nuestro pueblo Israel, campesinos, ganaderos. La Torá también nos muestra cómo vestirnos, qué es correcto, qué no es correcto, lo que es bueno, lo que es malo, su palabra bendita. El Ruach HaKodesh nos guiará toda verdad, está escrito, la verdad es la Torá. Bueno, ante tantas preguntas, tantas cosas que hoy podemos mirar, podemos preguntarnos, hay muchas cosas ciertamente. Pues la gente busca respuestas en muchos lugares. En muchos lugares busca respuestas. Vamos a empezar reflexionando. Primero que nada, a lo mejor tienes un problema, alguna duda, o quieres solucionar algo y buscas y no sabes qué hacer. También yo tuve muchas dificultades atrás, como tú. Había momentos en los cuales no sabía yo qué hacer, porque a veces no hay respuesta. Y aunque preguntes a uno, preguntes a otro, no es lo mismo. ¿Amén? Vamos a ir aprendiendo, amén.
Toda alaba a nuestro Elohim. Miren, ciertamente hoy podemos analizar la palabra. Por ejemplo, habían problemas o situaciones que se tenían que resolver en los tiempos de los talmidín. Voy a bajarme hacia el talit para que pueda yo escucharme mejor. Ahora sí. Miren, entonces en los tiempos de los talmidín, de los discípulos, había muchas dificultades, problemas que se tenían que resolver. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Cómo lo iban a hacer? Bueno, vamos a analizar esto. Por ejemplo, una de las dificultades, de los problemas, o de las situaciones que pasaron en ese entonces, después de que ya no estaba Yahshua HaMashiach, cuando estaba Mashiach, todo se le preguntaba a él. Pero después de que ya no estaba Yahshua HaMashiach, habían 12 discípulos, ciertamente, primero. Uno de ellos fue Judas, traicionó. Judas se suicidó. Cuando empezaron los discípulos, ya después de que Yahshua HaMashiach ya no estuvo, resucitó, subió, la pregunta era, ¿qué van a hacer? Los discípulos son ahora 11. Los 11 discípulos. ¿Es correcto quedarse con 11 discípulos? ¿No es correcto quedarse con 11 discípulos? ¿Es necesario que sean 12 o nada más 11? ¿Se podía caminar o podían estar 12 discípulos o solamente los 11 que habían quedado? ¿Qué iban a hacer? Eran 11 discípulos. Tenían que buscar una respuesta a esa situación. Nos falta uno. Éramos 12. Nos falta uno. Bueno, ¿dónde está la respuesta a esa pregunta? ¿Dónde está esa respuesta? Porque a lo mejor cualquiera puede decir, pues con 11 no pasa nada. Es más, si queremos ser 20, 30, no pasa nada. Vamos a seguir como si no pasara nada. Pero ellos estaban inquietos y miren, vamos a Hechos 1:16. Hechos 1, verso 16 al 26. ¿Qué hacer? ¿Que sean 11 o 12? ¿Dónde encontrarían esa respuesta? La respuesta tiene que estar siempre, la que tú buscas y la que yo busco, debe estar en la Escritura. Allí debe estar. Antes de que tú nacieras y yo naciera, Elohim ya dio una respuesta a todos los problemas que tú tienes hoy. Todos están allí en la Escritura. Pero miren, vamos a Hechos 1:16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Ruach HaKodesh habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yahshua, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su lugar. Se tenía que cumplir la Escritura. Entonces ellos encontraron una respuesta aquí. ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? Y andaban buscando, ¿qué hacemos? Kefas, instruido, y en ese momento el Ruach HaKodesh le dirige, habla a Kefas, el Eterno lo ilumina, por eso así le hace ver. El Ruach HaKodesh os recordará, ¿verdad? Él recuerda. Entonces, ¿qué pasa? Dice, tome otro su oficio. Bueno, murió, pero aunque él se haya quitado la vida y ya no esté con nosotros, se tiene que cumplir la Escritura. Por lo tanto, otro tiene que tomar su oficio, porque antes de que nosotros estuviéramos aquí, antes de que naciéramos, Elohim Yahweh ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía que uno iba a faltar, ya lo sabía.
Y sabía que algún día íbamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya estaba la respuesta. ¿En dónde? En la Torah. Tome otro su lugar, tome otro su oficio. Y entonces dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Adón Yahshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el Tevilá de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Después tú puedes ver que se elige, Elohim elige a Matías. Ya estaba como tal una respuesta. Todavía ni nacían los discípulos. Ya había una respuesta para una situación que pasaría muchos años después. Muchos años después. Entonces, debe haber una respuesta para tu problema, aunque la Biblia haya estado, vamos a contar, desde los días de Moshe, 3.500 años aproximadamente, hasta el día de hoy, allí está una respuesta a tu problema. Allí está. Y ahorita vamos a ir analizando. Entonces, podemos ver otra situación que pasó en el Tanaj. Los gentiles, los discípulos, ellos solamente era el pueblo. Y el pueblo creyó en Yahshua HaMashiach, ciertamente, no todos. Y cuando empezaron a ministrar, se encontraron que muchos gentiles, o los gentiles, empezaron a acercarse. Y ahora decían, bueno, ¿y los gentiles que se acercan? Ellos no guardan Torah, ellos no son de otro pueblo. ¿Qué se tiene que hacer con ellos? Tiene que ser como nosotros, tiene que hacer eso. ¿Qué hacemos? Y por eso ustedes pueden ver la reunión de Hechos 15, llamado como el concilio, que fue una reunión que hicieron los discípulos para resolver esa situación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, la respuesta siempre está en la Escritura. En la Escritura. ¿Por qué preguntar qué hacer con los gentiles o cómo hacer con los gentiles? Bueno, porque era necesario ante tantas multitudes o lo que iba a venir, lo que estaban entrando. Entonces por eso terminan diciendo, es necesario, dice que se abstenga de 4 cosas y empiezan a decir, y luego habla del Shabbat, habla que Moshe es enseñado continuamente en Shabbat, que ellos tenían que aprender de la Torah en cada Shabbat, ir aprendiendo a guardar Torah poco a poco. Entonces, pero ¿por qué llegaron a esa conclusión? ¿Por qué? Porque en la Torah dice que la misma Torah es para el natural y para el extranjero. Y porque en la Torah hay muchos ejemplos de gentiles que quisieron acercarse al pueblo. Ahí tú puedes ver a Ruth, que se acercó al pueblo. Ahí tú puedes ver a los gabaonitas y otros más que no eran del pueblo y pasaron a ser del pueblo. Y ahí puedes ver Isaías 56, cuando dice, cercana está mi salvación para venir. Dichoso el hombre que hace eso y que guarda mi pacto, que guarda ¿el qué? El día de reposo, Shabbat. ¿Por qué preguntarse hoy, debe guardar el extranjero? Dicen muchos, el gentil, el Shabbat, o no lo debe de guardar. Si está escrito atrás, desde antes que tú nacieras y yo naciera, que se tiene que el extranjero que guarda el Shabbat, Yahweh le dará nombre mejor que hijos e hijas. Por lo tanto, allí está la respuesta, el Shabbat. Y todavía la Escritura dice que todo aquel que es extranjero y cree en Yahshua HaMashiach pasa a ser hijo de Israel. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Entonces siempre hay una respuesta a lo que pueda suceder en un futuro. También podemos ver que siempre se pregunta, ¿qué vamos a hacer en los últimos tiempos? ¿Qué está pasando? Y si hay guerras y esto, ¿qué hacemos? Y también ya estudiamos aquí, hay un tema que le pusimos como título, ¿cuándo será el regreso de Yahshua HaMashiach? Basado en Mateo 24, del 3 en adelante. Miren, vamos a Mateo 24, Mateo 24, 3. Elohim sabía que todo esto se iba a dar. Las guerras, los últimos tiempos, que iban a salir muchos falsos profetas, muchos se iban a autonombrar, y que
que se iba a traer la Torá y muchas otras cosas más. Elohim Yahweh ya lo sabía. Antes de que tú nacieras, ya estaba una respuesta a todo lo que hoy te preguntas. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿qué dice? Que en el mundo, eso lo vimos en el tema, ¿cuándo será el regreso de Yahshua Mashiach? En el mundo, antes de que venga Yahshua Mashiach, habrá mucho engaño. También dice, si fuese posible, a uno de los escogidos se engañaría. Entonces, ¿qué quiere decir? Habrá mucho engaño. Mucho engaño. Y la gente será engañada y también estará engañando a otros. Mucho engaño. Cuidado. ¿Qué hay que hacer? Cuidado. Y ahorita vamos a ver. Y luego dice el 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, no uno, muchos anti-Mashiach, muchos se harán pasar por el Mesías, muchos se harán pasar por falsos ungidos, falsos profetas y muchas cosas más, diciendo, yo soy el Mesías, que el Mesías es el ungido, o como tal, aquí podemos ver que antes, y lo puedes ver en el tema que les estoy diciendo, cuándo será el regreso de Yahshua Mashiach, que a los ungidos se les conocía como los reyes, los Kohanim, o el Cohen, o el Mesías. Entonces, diciendo, yo soy el Mesías, se autonombrarán. Y a muchos engañarán, no a pocos, a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira lo que estamos mirando. Y después vamos a analizar más a detalle esto, pero de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Qué consejo da la Escritura? ¿Qué hay que hacer? No os turbéis, no te asustes. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y podemos seguir leyendo, pero ya lo vimos. Entonces siempre hay una respuesta a lo que va a pasar o lo que está sucediendo ahorita. Y está en la Escritura. Y está en la Escritura. Entonces seguimos leyendo. También nosotros estamos esparcidos, porque está escrito una profecía que Israel sería esparcido entre las naciones. Por eso muchos de ustedes tienen apellidos israelitas, judíos, pero aún con todo eso, la Escritura dice que Israel sería esparcido en todas las naciones. Eso viene en Oseas 1:10. Y sería como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar. Y hoy estamos mirando todo eso. Pero ahora que estamos esparcidos entre las naciones, ¿qué es lo que Elohim quiere que hagamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, miren, vamos a Deuteronomio. Eso está desde los tiempos de Moshe. Sabía Yahweh que el pueblo se rebelaría y les había dicho que él los iba a esparcir. 3.500 años aproximadamente dijo que los iba a esparcir. Punto. ¿Y qué es lo que dijo que los esparciría? Y también les dijo qué hacer. Miren, vamos a aquellos que eran esparcidos. 4:27. Deuteronomio 4, verso 27 al 31. Dice así: y Yahweh os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Y es la verdad, amados ajín. No solamente pasó en los días de Babilonia o de Egipto, de Babilonia, de los medopersas, de los griegos, de los romanos, sino ahora en todas las naciones. Y dice, y seréis allí, y serviréis, dice en el 28, y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y eso es verdad. Cuando Elohim vino a tu vida, quizás tú estabas adorando a eso, sirviendo allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Estabas en la idolatría, estábamos en la idolatría. Y Elohim nos alcanzó. Bendito es su nombre. El Eterno tuvo compasión de nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere que hagan las almas? Porque muchos son pueblo de Israel, muchos todavía. Tienen que salir del paganismo, de la idolatría, del pecado, tienen que salir muchos. No saben, a veces les preguntas a las personas, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país eres? Yo soy mexicano, dice, pero eres de aquí, México, tus padres, ¿de dónde son? Son mexicanos.
y te dicen el apellido, no sé, Pérez. Le digo, es que tu apellido no es mexicano. No, sí. Y se dan cuenta, van, no, son españoles. Y se dan cuenta y allá en Israel, famoso, Pérez, ¿verdad? Es un apellido judío. Entonces dices, bueno, ¿te dabas cuenta que tu apellido no es mexicano? No, no sabía yo. Entonces se encuentran con todo eso. Y no caigamos también, yo sé que muchos tienen apellidos judíos, israelitas, tengan o no tengan, somos uno en Yahshua HaMashiach si has creído en él. Porque todo aquel que cree en Yahshua HaMashiach pasa a ser hijo de Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque desde que me tocó, desde que empezamos a estudiar Torah, me encontré muchas personas que se jactaron que yo tengo apellidos judíos, que yo soy judío, y empezaron a creer más que los demás. Seas judío o no seas judío, lo que importa es la obediencia, la Torah. Amén. La bendita obediencia que Yahweh quiere y demanda. La salvación, Yahshua HaMashiach. No te jactes. No, que yo vengo de esto. O unos, no, es que yo soy de casa de Judá. Yo soy de Efraín. Yo soy de Leví. Yo soy de esto. Mira, ¿no te basta que seas de Yahshua HaMashiach? ¿No te basta eso? Si Yahshua HaMashiach nos alcanzó, aleluya, ya. Por eso dicen, no hay judíos, no hay griegos, no hay nada. No quiere decir que no existan judíos, griegos, sino en Yahshua HaMashiach somos Israel, porque el nombre prometido de Yahweh es Israel. El nombre prometido es Israel. Amén. Somos Israel, somos uno en su mano. Amén. Entonces, si tú conoces y que tienes apellidos judíos, qué bueno. Aleluya. Aleluya. Pero nunca quieras sentirte más que los demás. Al contrario, si eres pueblo, tienes que ser más humilde. Amén. Entonces, dice en el 29, mas si desde allí buscares a Yahweh, tu Elohim, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces dice, te esparciré. Estarás esparcido, estás entre las naciones. Mas dice así, mas si desde allí buscares ¿a quién? A Yahweh, tu Elohim, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres, ¿qué? En angustia. ¿Acaso no estuviste en angustia y el Eterno de allí te sacó? Porque tuvo que venir una angustia en tu vida, en mi vida, un padecimiento para que recapacitáramos. Cuando estuvieres en angustia, Elohim sabía que Él nos volvería a traer porque nos pondría en angustia. Vendría una aflicción. Él lo sabía. Antes que tú nacieras y yo naciera, Elohim ya sabía la forma de cómo te iba a traer a ti y a mí. Ya lo sabía. Ahí está la respuesta. Ya lo sabía. Entonces muchos dicen, no, yo quiero ir a Dios, dicen así. Yo quiero ir a Dios, pero yo no quiero ir a Dios cuando estoy enfermo, o porque todos buscan a Dios cuando están enfermos, no tienen dinero, no tienen esto. No, yo no quiero hacer así. No, es que todos de una u otra forma, los que venimos a Elohim, todos estábamos mal. Todos estábamos necesitados. Todos estábamos afligidos. Anhelábamos una esperanza. Estábamos, a lo mejor algunos desahuciados, algunos desesperados, algunos pensando quitarse la vida. Ya no sabían qué hacer. Pero es Elohim el que trató con tu vida, el que estaba tratando con tu vida, puso esa aflicción, permitió todo esto, que las consecuencias de tu pecado cayeran y que pudieras reflexionar, entender, ¿qué estoy haciendo? Porque Él es bueno. Por eso dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz, porque Elohim compasivo es Yahweh, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aleluya. Bendito es nuestro Elohim, que es compasivo. No, dice, porque Elohim compasivo es Yahweh. Porque Elohim es compasivo. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Por eso no te quitaste la vida cuando ya estabas a punto de quitársela. Por eso no te inclinaste a las cosas malas cuando viste que todo te salió mal. Por eso, aun cuando estabas en lo malo allí, a lo mejor, no sé, ratero, narcotraficante, no sé, tantos pecados en el mundo, estabas hundido ahí. Allí
no pudiste resistir, tu alma no estaba de acuerdo con la vida que llevabas y llorabas. O tú que estás en las drogas o estuviste en las drogas, estabas hundido en las drogas, en el alcoholismo, mientras todos te veían allá afuera y decían, miren, y salías allá afuera como si nada, con una cara, y luego lo saludabas y como si nada pasara, entrabas a tu cuarto, destruido por dentro, te tirabas en tu cama o en tu piso, llorabas y decías, ya no soporto mi vida, ya no la aguanto. Y salías allá afuera con una cara como que no pasaba nada, pero en lo oculto tu matrimonio destruido. No saber qué hacer. Hasta que clamaste a Yahweh y Él tuvo compasión de ti. Y ahora guardas Torah. ¿Por qué tienes que buscar respuestas en un lugar donde no existe? Si la respuesta al comienzo la encontraste ahí, en la bendita Torah. Así debe de ser. Entonces, Elohim ha sido compasivo contigo, conmigo. Por eso dice, compasivo es Yahweh, compasivo es Yahweh. Entonces, todo estas, lo que estamos mirando aquí, son algunos ejemplos para que entendamos que antes de que tuvieras los problemas, antes de que tú nacieras, Elohim sabía lo que ibas a padecer. Y allí, en la escritura, ahí está la respuesta. Hace miles de años, Elohim sabía que ibas a sufrir, sabía lo que ibas a pasar, sabía que ibas a ser engañado, frustrado, timado y que no sabrías qué hacer. Lo sabía. Pero Elohim ahí dejó la respuesta a lo que andas buscando y lamentablemente andabas buscando en otro lado. Entonces, la gente busca respuestas en la ciencia de este mundo, en la ciencia de este mundo. Por ejemplo, la gente busca, no sé, en la tecnología y en otras cosas más, pero vamos, en la ciencia de este mundo. Pero vamos a Proverbios 1:20. Proverbios 1:20. Proverbios 1:20. Voy a ir un poco rápido, ustedes síganlo con la mirada allí. Dice así, para que podamos terminar. 1, verso 20. Siempre hay una respuesta a cada pregunta y cada situación en la vida, siempre. Elohim nos dejó todo ahí, es impresionante. Dice así, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré de mi ruaj sobre vosotros, de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahweh, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, sin temor del mal. Entonces, dice el Elohim, vuélvete a mi reprensión, vuélvete. Ven a la Torah, porque cuando viene uno a la Torah, lo primero que es, el Elohim nos exhorta, estás mal. Yahweh dice, yo quiero derramar de mi espíritu en ti. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar ahí. Tú eres el que no quieres, porque no te quieres arrepentir, y los que están arrepentidos, toda va al Eterno, porque Elohim es el que los sustenta.
Vamos, entonces decía yo que buscan respuestas en la ciencia, más dice la escritura, el desvío de los ignorantes los echará a perder. Vamos a Proverbios 14, 12. Proverbios 14, verso 12. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Dice así, otra versión dice así, otra versión de Biblia dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. La mucha risa causa dolor, hay alegría que acaban en tristeza. ¿Que acaba qué? En tristeza. Ciertamente entendemos que las respuestas siempre van a estar en el Tanaj. Entonces, para el hombre, hay caminos que para el hombre es derecho, pero es perdición. Vamos a 1 Corintios 1. Varias citas vamos a dar porque si estamos hablando de que la respuesta está en la escritura, pues vamos a hablar del Tanaj, ¿verdad? De la Biblia. No dejes de leer la Biblia. Siempre entiende, la Biblia es lo mejor. Es bueno, escuchas una administración, está bien. Yo no digo que no, pero no dejes de leer tu Biblia. No dejes de leer tu Biblia. Lee tu Biblia. Ahí está la respuesta a tantas preguntas. Ora. Porque si algún día no estuvieras en un lugar donde no hay internet, donde no hay nada, no hay audio ni nada, y solamente está tu Biblia, entonces, bueno, vamos por favor a 1 Corintios 1, verso 18. Dice así: porque la palabra del madero es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Elohim. Poder de Elohim. Pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios. Y dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces no te espantes cuando decimos que Yahshua Mashiach nos salvó y te digan algunos: no, es que está mal, que no, porque aquí ya está escrito que para ellos es locura. Solamente Elohim es el que convierte el alma, el corazón. Amén. Dice el 24: mas para los llamados así judíos como griegos, Mashiach, poder de Elohim y sabiduría de Elohim, porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres, y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así es. No sois muchos sabios según la carne. Entonces, aquí no se trata, la Torah no se trata tanto de la sabiduría que tienes. No, es que yo fui a tantas escuelas, yo hice eso, hice el otro, soy maestro en letras y ya. Miren, hay muchos súper eruditos en letras, súper eruditos en tradición, en Biblia, que leen desde Génesis hasta Apocalipsis y lo leen en hebreo, en inglés, en griego y en tantas cosas más, y doblan sus rodillas ante un ídolo. Así es. Entonces, es la sabiduría, la inteligencia, el que te vayas a estudiar a la escuela y vas a estudiar esto y vas a hacer lo otro, que no, dice aquí, es el Ruach HaKodesh. Porque eso es lo que Yahweh nos Elohim, a él le place. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Elohim. Lo necio del mundo escogió Elohim. Entonces no te vayas a jactar tú algún día: no, yo soy muy bueno en esto, yo por eso me escogió
dicen algunos, me escogió Dios porque yo soy un matemático, porque yo soy un científico, porque yo soy muy bueno en esto, porque desde niño era yo muy inteligente, me escogió Dios porque no, yo sacaba yo puros 10, yo era yo una persona muy buena, me escogió por eso Dios. No, no pienses así. Te escogió Elohim a ti y a mí por esto, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los fuertes. Lo necio. Y dice más fuerte el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, se oye muy feo que alguien que lee la Biblia y guarda Torah o que todo eso diga, no, yo soy esto, yo soy el otro, y acá y allá, y te quiera sacar, no sé, tantas cosas, su pasado, que tantas cosas aquí, y yo esto, yo aquí. Miren, amados, ¿cómo vamos a pensar de esa forma? Tú y yo éramos nada, nada. El Ruach HaKodesh, así como los días de Yahshua HaMashiach, cuando vino, ¿qué dice? Tomó a un discípulo que era muy catedrático, que fue a las mejores yeshivot o escuelas rabínicas, fue a los mejores lugares, y se llamaba, si yo te dijera yo esto, que escogió Yahshua HaMashiach a uno de sus discípulos, y yo te dijera yo, y iba a una sinagoga, y iba a otra sinagoga, y no, era maestro en letras, era un erudito, y ese es su discípulo. ¿Quién? Kefas, Pedro. ¿Tú me creerías? ¿No dice la escritura que era un pescador? Y yo te dijera yo, y escogió otro varón que era también temeroso, que era erudito en lenguas y tenía varios dones, talentos que le dio el Eterno, y que disputaba con los fariseos, los saduceos, y sabía toda la tradición y muchas cosas más. ¿Cómo se llamaba? Mateo, cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos, Mateo, tratado en nuestro pueblo como un apóstata. Era Kefas y otros más pescadores. Entonces, entendamos, amados Ajín, no quiero decir con esto que Yahshua no escogió a otros, como a Shaul. Shaul era ¿qué? Él sí era erudito en la tradición rabínica y en todo eso, de la cual él dijo, todo lo tengo por basura. Y cuando dijo todo lo tengo por basura, a sus logros humanos, y dando a entender que aún con toda su sabiduría y todo lo que tenía de tradición rabínica y todo lo que sabía, no podía mirar que Yahshua era Mashiach. No podía entender. No podía entender. Dice, ¿cómo es posible con tanta ciencia, con tanto que sabía yo, cómo es posible que mejor un pescador como Kefas reconoció y dijo, tú eres el Mashiach? ¿Cómo es posible que uno como un apóstata como Mateo, que era el cobrador de impuestos, le dijo Yahshua, ven, sígueme, y dejó todo y lo siguió? ¿Cómo puede ser posible que yo con tanta lectura y de aquí y allá, y que me sé tantos libros, tomos de la tradición y tantas cosas, yo no pude verlo? Tuve que ser zarandeado por Mashiach para poder entenderlo. Entonces, amados, el Ruach HaKodesh es el que te toma a ti, me toma a mí, a todos. Nadie se jacte, nadie, no nos jactemos en nada, en nada. Bueno, entonces podemos ver aquí lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es, para que deshacer lo que es. Entonces la gente busca respuestas en la ciencia y todo eso, pero ahí no está, allí no está. Vamos, por favor, ahora a 1 Corintios 3. Bueno, nada más apunten esta cita para que no vayamos más allá. 1 Corintios 3, 18 al 22. Y vamos a leer otra cita. Esta sí vamos a leerla. Job, el libro de Job 5. Si no nos da tiempo para la próxima ministración, seguimos con ese tema, porque todavía hay varios puntos que tenemos que ver aquí, que siempre hay una respuesta a un problema, siempre hay respuestas a tu pregunta, y vamos a ir a detalle. A lo mejor tú estás enfermo, a lo mejor tú estás enferma y no sabes qué hacer.
Y te preguntas, ¿por qué si yo guardo Torah y yo amo a Elohim, por qué yo soy enfermo? ¿Por qué yo soy enferma? Yo también me hice esa pregunta, Jod. Yo algún día me hice esa pregunta cuando yo padecía y estaba yo enfermo y empecé en la Torah y decía yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Entonces, el varón que me ministró, que Yahweh lo bendiga mucho, que Yahweh le devuelva el 100 por uno, me dijo esto cuando oró por mí. Si esto es de Elohim, bueno, dijo, si esto es de Hasatán, oraré y esto se va. Pero si esto Elohim Yahweh lo puso, no se va a ir. Solamente con la compasión de Elohim. Entonces, después me di cuenta que no se fue. Empecé a guardar Torah. Mi vida fue cambiando. Me consagré, me gocé. Pero las cosas fueron empeorando. La enfermedad se fue empeorando. Un tumor, 2 tumores, así, operaciones y todo. Me movían de un lado para otro y cosas muy críticas. Estuve a punto de morir muchas veces y me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Hay una respuesta para eso? Sí. Lo vamos a ir viendo en los siguientes puntos. Yo espero que nos alcance hoy y si no, mañana vamos a ver. Porque yo entiendo que a veces cuando estamos enfermos, nadie nos entiende. El único que te puede entender es Elohim. Yo puedo entender un poco porque he padecido, pero el que te va a entender al 100% es Yahweh y ha dado una respuesta para ti. Pero vamos a seguir en Job. Primero, vamos así como van los puntos. Job 5. El libro de Job, capítulo 5, verso 6. Y este lo voy a leer todo, amados aquí, para que miremos lo que dice aquí. Job 5, 6 al 27. Del 6 al 27. Y lo voy a ir leyendo en 2 versiones de Biblias, para que miremos y le puedas entender un poco mejor lo que dice aquí. A veces a mí me gusta leer, cuando estaba yo enfermo, así leía yo una y luego me iba yo a otra. Como que no entendía yo, como que esa decía palabras más complicadas, iba yo a otra traducción y decía yo, esto quiere decir. O si no, me iba yo a otra traducción y así. Tenía yo ponía una Biblia aquí, otra Biblia acá y me iba yo así. Ya, gracias al Eterno, cuando empecé a leer un poco el hebreo y a entenderlo, me fui, Abacadosh, ahora entiendo. Pero antes una traducción, otra traducción así, es muy bonito. Pues la Biblia es lo mejor, es más dulce que la miel, la Torah. Dice así, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Entonces, ¿qué dice? Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Bueno, en otra versión dice, siempre hay una razón para el mal y la desgracia. Siempre hay una razón para el mal y para la desgracia. El 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En otra versión dice así, así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Se le entiende mejor, ¿verdad? Miren, la otra versión, la versión esta primera dice así, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Nace para la aflicción, entonces nací para la aflicción, ¿o cómo es? Bueno, en esta otra versión dice así, así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Somos responsables de nuestra propia desgracia. No le eches la culpa a nadie. No digas, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi hermana, es que el vecino, es que el pastor, el cura, el que no sé, tantas cosas más. Nosotros somos responsables. Hay que sernos responsables, postrarnos, yo tengo la culpa. Ayúdame ahora a hacer tu voluntad. Sigamos leyendo el 8. Ciertamente yo buscaría, cuando está uno en desgracia y todo eso, dice, ciertamente yo buscaría a Elohim y encomendaría a él mi causa. Eso es lo que debes de hacer cuando estás padeciendo una aflicción y no sabes qué hacer. Y estás desesperado, frustrada, no sabes qué está pasando. Y ahorita estás solito, estás solita, no sé dónde estés, decepcionado,
desilusionado, engañado, timado, robado, no sé qué te haya pasado ahorita. O alguien te hizo algo malo, o alguien se burló de ti y abusó de ti, o te ha engañado, o te ha traicionado. Dice aquí, ciertamente yo buscaría a Elohim y encomendaría a él mi causa. En otra versión dice, si yo estuviera en tu lugar, pondría mi causa en manos de Elohim. Aleluya. El 9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y voy a seguir leyendo, en otra versión dice, sus milagros y maravillas no los podemos entender. Número 10, 5:10, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Dice el 11 en otra versión, Elohim da poder a los humildes y ayuda a los afligidos. Entonces, Él ayuda a los afligidos. ¿Por qué no buscarle a Él? Él da poder a los humildes. ¿Por qué no humillarse ante nuestro Elohim? ¿Por qué no humillarse? Tú que no conoces Torah, tú que no sabes de Torah, tú que no sabes de Biblia y que tú dices que a lo mejor lo vas a resolver con tus propios consejos, tus propias ideas y sabes que te está saliendo mal o que hoy no sabes qué hacer. ¿Por qué no humillarte ante Elohim? ¿Por qué no mejor pedir la ayuda de Él? Porque Él es el ayudador de los afligidos. Sigo leyendo el 12, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Ahora le voy a leer en otra versión. Elohim da poder a los humildes. Bueno, el 12, perdón. Elohim hace que los astutos caigan en sus propias trampas. Les desbarata sus planes malvados y les arruina sus malas acciones. Así es. Si alguien te hace mal, si alguien está haciendo mal, si te engañó a alguien, déjalo. Déjalo. Si se cree muy sabio, muy inteligente, déjalo. Elohim es el que frustra sus planes y hace que caiga y que se enrede él mismo con todo lo que él está haciendo o ella está haciendo. Esperemos hagan teshuvá y se arrepientan, ¿verdad? Entonces, el 14. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Dice el 15, así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Entonces, así libra de la espada al pobre y de la boca de los impíos y de las manos violentas. 16, pues es esperanza, escuchen, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Dice en otra versión, a los pobres les devuelve la esperanza. Aleluya. ¿Qué dice? A los pobres les devuelve la esperanza. ¿Te ha devuelto la esperanza a ti, Elohim? Y si tú estás frustrado, frustrada y no sabes qué hacer en el mundo, ven a Yahweh, ven a Yahshua HaMashiach para que te devuelva esa esperanza. Las ilusiones que tenías antes, conforme a su voluntad, Yahweh las cumplirá, te ayudará, conforme a la voluntad de Yahweh. Dice, pues es esperanza al menesteroso. Entonces, en otra versión dice, a los pobres les devuelve la esperanza, pero a los malvados los deja callados. El 17, he aquí, muy dichoso es el hombre a quien Elohim castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Cuando Elohim Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido, no desprecies su corrección. Porque el 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará
y en la séptima no te tocará el mal. En otra versión dice así, una y otra vez vendrá a ayudarte, y aunque estés en graves peligros, no te dejará que nada te dañe. Así es. Pero si tú ahora, en lugar de buscar una respuesta en su palabra, estás buscando una respuesta en el mundo, en lo que no es Elohim, o inclusive en la gente que te engaña cada rato, que ya te engañó una vez, te engañó otra vez, y te miente, y te miente, y te miente, y te miente, pero te vuelves duro, porque no, a lo mejor esta vez sí tiene la verdad, estás totalmente perdido. Dice en el 20, en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. En otra versión de Biblia dice así, en tiempos de hambre no te dejará que te mueras, en tiempos de guerra no dejará que te maten. Ahí está la respuesta. Dice el 21, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. El azote de la lengua, dice, los que hacen la Shon Hará, o de qué está hablando, los que te hablan mal de ti. En esta versión que voy a leer, pon atención lo que dice. Ahí está la respuesta a tantas preguntas que tú te haces y a tantos miedos que tienes. Cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. Aleluya. Si alguien te dice, no, te va a ir mal, si no estás conmigo, te vas a ir de lo peor, y te empieza a maldecir, estás perdido, te vas a ir al infierno. Mira lo que dice la Escritura. Cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tener miedo si Elohim está contigo? Si Elohim está con nosotros. ¿Por qué si Él es el que hace todo? Veíamos en el tema de las doctrinas de Balaam, que también están lo puedes buscar aquí. La doctrina de Balaam, un peligro en esos tiempos, que a él lo trataban como un dios. ¿Por qué? Porque decían, al que tú maldigas será maldito, y al que tú bendigas será bendito. Así le decían a Balaam. Balaam era considerado un dios, o la gente lo puso en lugar de Elohim. No le digas nada a Balaam, porque te puede maldecir y te va mal. Mejor queda bien con Balaam para que te bendiga y te vaya bien. Oyes, si el que te bendice es Elohim, quien te maldiga, ¿tendrá poder más que Elohim? No. Entonces, ¿por qué pasan las cosas cuando alguien maldice? Es que me maldijo y me pasó esto, dice la gente. ¿Por qué? Porque la misma gente le da poder a eso. Así es, la misma gente le da poder a eso. Es supersticiosa. Es como aquel que no sale de su casa, si antes sale con su talismán, su amuleto, y si lo deja en su casa, su amuleto, me va a pasar algo, y está pensando, se cae, se lastima, y dice, ay, no puede ser, porque no. ¿Por qué? Porque está así. Entonces, ¿por qué pensar así? El que nos cuida es Elohim. ¿Por qué no pensar que Él es el Todopoderoso? ¿Por qué dar poder al que no lo tiene? ¿Por qué dar poder al que no lo tiene? ¿Por qué no creer al que sí tiene el poder, que es Yahweh? Dice así, el 22. Lo voy a leer desde el 21, dice, en otra versión. Cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. El 22. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. En esta versión que voy a leer dice así, te reirás del hambre y de las calamidades, y no tendrás por qué temer a los animales salvajes. 23. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en shalom contigo. Sabrás que hay shalom en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Todo esto
Elohim lo ha dejado para aquellos que hoy, algún día estuvimos frustrados, desesperados, perdidos, y Elohim nos rescató. Y ahora encontramos respuestas allí, cuando estaba uno débil. Entonces podemos mirar que la gente busca, decíamos, la gente busca respuesta en la ciencia. Eso es como número uno, que ahorita leímos todos esos versos. Pero también la gente busca en la tecnología. Y también vimos, aquí hay un tema, el hombre y la eternidad, que buscan la vida eterna y tantas cosas más. Y vimos un verso de Apocalipsis 9:6, donde dice que en ese entonces los hombres desearán morir y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:6. La muerte huirá de ellos. Huirá de ellos la muerte. Leímos también eso. Y entonces, ¿por qué? Porque Elohim, tanto están buscando la vida eterna, bueno, entonces Elohim les quita la posibilidad de morir. O sea, que les dice, en pocas palabras, Elohim, cuando una persona quiere morir, ahora dice Elohim, bueno, tú decías antes, querías vida eterna, bueno, no vas a morir. Dice en Apocalipsis, entonces desearán morir y no morirán. ¿No eso es lo que querían? Entonces, porque buscaron respuestas en la ciencia de querer vida eterna y no morir, cuando esa no es la solución. Porque en Apocalipsis eso se les volvió una pesadilla. Es una pesadilla. La solución es tener vida eterna, inmortalidad y tantas cosas más. Bueno, en Apocalipsis ahora querían morir. Querían morir, porque tanto sufrimiento y todo lo que vieron, querían morir. Pero ahora no morían. Entonces lo que buscaron y su solución que encontraron, por decirlo de alguna manera, ahora fue una pesadilla para sus vidas. También muchos buscan en el espiritismo, en la brujería, en la hechicería, en todo eso. Vamos a Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20. Con esto vamos a terminar porque no quiero alargarme más, porque nos tardaríamos mucho y no terminaríamos aquí, amén. Vamos a terminar con Apocalipsis 9:20. Muchos buscan en el espiritismo, en la brujería, en la hechicería, en la idolatría, los problemas. Mire, vamos a ver. Apocalipsis 9:20. Dice así, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron, aunque vino plaga. ¿Sabes por qué? Imagínense, vino plaga y en lugar de eso, de arrepentirse, siguieron en su idolatría, en sus hechicerías, en sus brujerías. En lugar que se arrepintieran, siguieron así. Bueno, entonces la gente no entiende, viene una cosa sobre otra y otra y otra, y no entiende. Y aquí vino un gran juicio y ni aún así se arrepintieron. A veces la gente no aprende de lo que ya vivió, no aprende, no entiende. Es triste todo esto. Siempre debes entender esto. Elohim hace miles de años sabía que tú ibas a nacer y que yo iba a nacer en esa tierra. Sabía cada uno de tus problemas, cada una de tus situaciones, cada una de mis situaciones, de tus enfermedades, de mis enfermedades. Elohim lo sabía. Elohim sabía que íbamos a ser esparcidos, que andaríamos en las naciones errantes. Sabía Elohim que andaríamos errantes. Errantes, está escrito así. No hoy, también en la Torah dice, un juicio fuerte para nuestro pueblo. Dice, y serás la burla, serás refrán entre las naciones cuando andes errante. Si el Eterno lo permite, después se lo doy en la próxima administración. Errante. ¿Y acaso no ahora que te ven a ti y te ven que eres hijo de Israel, no se burlan
o no has escuchado este dicho que viene desde tiempos atrás, no sé de cuántos años, 100, 1000 años, no lo sé, pero dice así, judío, andas como judío errante, andas como judío errante, ¿no dice así la escritura? La escritura dice que andarás errante, y hoy se burlan y dicen así, el lema, tú mira, andas de un lado para otro, andas como judío errante, se burlan, así dicen de nuestro pueblo, como judío errante, porque nuestro pueblo, así, nosotros no tenemos, andamos en un pueblo, de otro pueblo, así anduvo nuestro pueblo, de un lado para otro, y hasta el día de hoy no tenemos una nación, porque aún la nación que está allá en Jerusalén no es toda, no la ha entregado Elohim todavía, solamente es una pequeña porción, falta mucho. Amados Ajín, ciertamente, antes de que tú nacieras y que yo naciera, Elohim Yahweh ya tiene una respuesta. El enemigo siempre se va a oponer, siempre va a querer molestarnos, siempre va a querer turbarte, siempre va a querer que no puedas ver la verdad, que no puedas ver la puerta, siempre va a querer turbarte de una cosa, de otra cosa, va a estorbar por medio de miedos, turbación, demonios, Yahshua HaMashiach, la plena del enemigo, siempre va a querer molestar. Los que ministramos y hablamos, tú que ministras y hablas, siempre va a haber ataques, va a haber esto y eso. Tú sigue hablando. Los discípulos siguieron hablando. Padecieron. Ni uno de ellos, bueno, uno, Yohanan, fue exiliado a la isla de Patmos, lo que se cree, pero todos murieron. Todos fueron mártires. Ellos siguieron hablando. Y seguiremos hablando un poco más sobre esto, porque es necesario que encendamos una luz en este mundo, y la luz es la Torah. Que encendamos una luz. Yo entiendo que vayas a la escuela, al doctor y muchas otras cosas más, está bien. Pero la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer es postrarnos y decir, Abba, ayúdame. Orar. Ahí está su palabra. Muy pronto la prohibirán. Muy pronto dirán, la Biblia ya no se lea. ¿Por qué? Porque la Biblia va en contra de lo que el mundo quiere. La Biblia va en contra de lo que el mundo está implementando, las leyes que están hoy sacando. La Biblia va en contra de eso. La Biblia va en contra de lo que el mundo hoy está haciendo. Y entonces, si el mundo quiere seguir con su perversidad, no le va a quedar otra más que decir, la Biblia está mal y ya, quítenla. Porque ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a ser si siempre habremos un grupo de almas que nos sujetaremos a la Biblia? Y yo he enseñado a mis hijos y mis hijos a sus hijos, así le tienen que enseñar y así, que esto es lo mejor, la palabra bendita de Yahweh. Entonces, siempre va a haber alguien que se oponga al pecado, a la maldad, de lo que el mundo quiere implementar o lo quiere hacer. Pero cuando se quite la Biblia, cuando se quite eso, como está escrito, cuando se cumpla, en Tesalonicenses dice, está en acción el misterio de la iniquidad y misterio de la iniquidad. Iniquidad es transgredir la Torah, ya no permitir la bendita Torah. Cuando se cumplan todas esas cosas, ya no va a haber Biblia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No te gustaba leer? ¿No te gustaba estudiar? ¿Qué vas a hacer? Lee la Biblia toda, que esté en tu mente, en tu corazón. Ya. Amén. Es bueno. Algunos toman a la ligera todo esto, pero bueno, allí está la respuesta a todo. Y vamos a seguir estudiando los próximos versos, los próximos puntos, con el propósito de que aprendamos, porque ciertamente en la enfermedad, en los padecimientos, todos necesitamos una respuesta, y aquí debe de estar en la Escritura, amados. Amén. Allí está. Elohim ya tenía algo para ti hace miles de años. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam beshem gadol Yahshua Mashiach, toda alabá por este momento. Gracias porque eres bueno y tu compasión es para siempre. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach,
Te pido por favor que sea usted el que bendiga mis ají, mis ajayot, a todos, cuídalos, protégelos. Toda Abba, Abba. Ayúdanos a entender tu palabra, tus mandamientos. Danos de tu Ruach HaKodesh, Abba. Da de tu Ruach HaKodesh a todos mis ajín, mis ajayot, a todos los que te buscan con un corazón dispuesto a hacerte shubá, arrepentimiento, Abba. Llénanos, danos más día con día de tu palabra, Abba. Beba Kasha, porque solamente allí encontraremos nuestra alegría siempre, la felicidad. Allí está todo, Abba, los tesoros que tú has dado para la humanidad, pero el hombre no quiere. Todo Abba, Abba, por tu Ruach HaKodesh, todo Abba, por tus múltiples bendiciones, todo Abba, por el consuelo, por la esperanza, por todo lo que nos das, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, te damos todo Abba, Abba Kadosh. Amén, beomén. Aleluya, aleluya, amados ajín. Todo Abba al Eterno. Y primeramente el Eterno, vamos a ver la segunda parte, para que nos gocemos en su palabra, que es muy hermoso estudiar su palabra. Aquí nosotros estamos con los ajín, en un lugar, pues a lo mejor aquí nos gozamos y pues, ciertamente donde estamos hay polvo, hay eso, el otro, a lo mejor quisiéramos algo diferente, muchas cosas más. Lo que anhelamos es a Elohim siempre. No es tanto dónde estés, dónde estamos. Si estás en un lugar chiquito, si estás en un lugar grande, si estás en un lugar hermoso, si estás en el campo, si estás donde hay tierra, donde hay piso, donde hay eso. Si está Elohim allí, es un paraíso. Aleluya. Si está Elohim contigo, es un paraíso. ¿Amén? Si hay animalitos, hay esto, que no sé, inclusive hay lugares hasta donde hay víboras, ¿verdad? Elohim te cuida. Pero si está Elohim allí, hay un paraíso. Y después vamos a ir estudiando más. Amén. Toda Gabá a nuestro Elohim, que Yahweh les bendiga grandemente y nos vemos pronto. Shalom Ubrajot, Laila Tov, que tengan buena noche. Shalom, Shalom, Shalom Ubrajot, Laila Tov.